pasado, eternidad pasada. Dijimos Génesis 1:1. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, acá, en el principio. ¿Cuándo es el principio? ¿Millones de años? ¿Cientos? ¿10? Los científicos dicen, los geólogos, los arqueólogos, dicen, esta piedra tiene 70 millones de años. 70 millones de años. ¿De dónde sacan eso? Puede tener 7, 70, 4. No existe. Hay un método que se llama el carbono 14. El carbono 14 es un método para determinar cuánto tiene un fósil, un hueso, ¿no? O algo. Entonces, para hacer una prueba del carbono 14 mandaron una costilla de un cerdo carneado, o sea, hacía poquito que había muerto, y mandaron un hueso de otra cosa a varios laboratorios distintos. Y entonces usaban el método del carbono 14. Uno dijo que tenía 70 millones de años, otro dijo que tenía 20 millones de años, otro dijo que tenía 150.000 años. Todo mentira. Todo invento, no hay nada científico cierto. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, así empieza la Biblia. ¿Por qué dijimos cielos y tierra solo? ¿Por qué dijimos que la Biblia empieza en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Por qué? Acá es en el celular. ¿Quién tiene el celular? No, le estoy llamando a Lani para que venga nomás, que no lo bueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la Biblia va a hablar de la tierra. No va a hablar de Marte, de Júpiter, de Saturno, de nada, va a hablar de la tierra. Entonces Dios creó los cielos, todo el universo y la tierra, porque la Biblia va a dar cuenta de lo que pasa sobre el planeta Tierra. Su propósito con el hombre está ligado al planeta Tierra. Lo demás es todo incierto hasta el día de hoy. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio está en la eternidad pasada. La eternidad pasada. Si vamos a Juan capítulo 1, verso 1, si quieren agregar ahí en las notas, si quieren agregar y van anotando, si vamos a Juan 1.1, dice Juan 1.1, el Evangelio de Juan, ¿no? Dice, en el principio era el verbo. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Conseguiste? Lástima, yo iba a traer varias. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas permanece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan vino a dar testimonio. ¿Qué Juan? No el evangelista, sino el bautista. Juan el bautista vino a dar testimonio del Señor, de que Él era el verbo. Este evangelio empieza ni con la genealogía del Señor, ni con el ministerio del Señor como Marcos, sino que empieza yendo a una revelación del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es antes? ¿Juan 1.1 o Génesis 1.1? Juan 1. Antes del principio que Dios creó los cielos y la tierra, estaba el verbo. En el principio era el verbo. En el principio, a ver, vamos de nuevo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Hachu, presta atención, porque esto es muy importante.
En el principio era el verbo. Pero más al principio todavía. El principio, del principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia de los testigos de Jehová le pusieron el verbo era un Dios. Le cambiaron una palabrita y le cambiaron todo el sentido, porque no era un Dios, porque ellos no aceptan que el Señor Jesucristo sea Dios. La deidad del Señor la niega. Para negar la deidad del Señor cambia la Biblia. Pero la Biblia en el original es como dice la nuestra. En el principio del verbo, la palabra es lo mismo. En el principio de la palabra, el verbo, la palabra era con Dios, otra persona, pero la palabra era Dios. La Trinidad. Ahora, allá en el principio, que era el verbo, la palabra, era cuando no había nada existía. ¿Quién existía? ¿Quién existía? Dios. Era la palabra, era Dios. En el principio era la palabra, el verbo. Quiere decir que había un pensamiento expresado. ¿Qué es una palabra? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estoy diciendo yo? Una palabra. ¿Qué estoy expresando lo que pienso? En el principio era la palabra. Es decir, que había un pensamiento expresado. El verbo. Si había una palabra, si había un pensamiento expresado es porque había un pensador. ¿Sí o no? ¿Quién era ese pensador? Dios. En el principio era el verbo, la palabra, el pensamiento. Esa palabra era con Dios, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De qué manera? Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11, 3. Anoten que esto es muy importante, hermanos, muy importante. Saberlo, repásenlo, sépanlo. Si tienen duda, vuelvan a preguntar. Yo mientras ustedes buscan Hebreos 11, 3, les digo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y es el creador. Todas las cosas fueron hechas por Él. Luego, de no sé cuántos millones o cosas, no sé qué cosas, luego en el principio Dios creó. Antes de la creación de lo creado, estaba el creador con su pensamiento y su expresión de pensamiento, el verbo, la palabra, el Señor. ¿Sí? Ahora, Hebreos 11.3 dice, por la fe, a ver si me corrigen si empiezo mal, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Encontraste en Hebreos 11.3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién era la palabra? Que ahí no se refiere a esta palabra. No, se refiere a la palabra, al verbo, al Señor Jesucristo como creador, como el Dios parte de la Trinidad. Porque lo que documenta la Biblia es que el Señor es Dios, nuestro Salvador es Dios. Si no hubiese sido Dios en toda la potencia de la deidad como creador, no podría ser Salvador. Por eso es importante destacar la deidad del Señor y la humanidad del Señor. Vuelvo a repetir, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Luego en un principio, antes está esto, en el misterio de los siglos. En un momento Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces dice, por la fe
entendemos, no creemos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que toco, las montañas, los planetas, las cosas, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es creación. De lo que no se veía, Dios hizo lo que se ve. Todo lo que se ve. ¿Sí? Entonces, la palabra ahí de lo que se ve es fenómenos. Fenómenos. Los fenómenos naturales, los fenómenos que impactan y que no sabemos a dónde llegan, los millones de años luz. Imaginemos que hay estrellas que están apagadas y todavía nosotros recibimos la luz, porque está viajando millones de años. Luz. ¿A cuánto viaja la luz? 300 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo viaja la luz. 300.000 kilómetros en un segundo. Hay estrellas que están apagadas y que todavía nosotros la vemos iluminada porque la luz sigue viajando. Imaginemos la distancia que hay. Eso creó Dios. Los fenómenos. Ahora, Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Acuérdense que es fácil. 29. Deuteronomio. Vuelvo a repetir. En el principio, Juan 1:1. Luego, en el principio, segunda etapa, Génesis 1:1. ¿Sí? Luego, Hebreos 11:3, entendemos por la fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de esto, porque lo que nosotros vemos no es producto de la evolución. Eso es tan absurdo y tan estúpido creer que todo es efecto de una casualidad y de una evolución, cuando nosotros entendemos con la razón. El principio más sencillo de entender es que en el principio hubo, si hay algo hecho es porque hubo un pensamiento. Si hay un pensamiento para ejecutar un fenómeno es porque hubo un pensador. Y ese pensador no es nada más ni nada menos que Dios. El Dios eterno. Por eso ustedes presten atención a esto de la Biblia. Cuando lean la Biblia, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, presten atención a cuántas veces. Yo lo quise hacer muchas veces, pero nunca me puse por ahí ponerse. ¿Cuántas veces dice, hablando de Dios, Dios el creador de los cielos y la tierra? ¿Cuántas veces habla de Dios y dice Dios creador? Antiguo y Nuevo Testamento. En la oración en Hechos dice, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Es un reconocimiento sencillo de que todo lo que se ve es obra de Dios, es creado por Dios. Deuteronomio 29 dice, ¿cómo empieza esto? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Las cosas secretas pertenecen, orden, dominio, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas, así sigue, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos la palabra de esta ley. Las cosas secretas. ¿Qué son las cosas secretas? Dijimos que lo que se ve son los fenómenos. Lo que no se ve detrás de los fenómenos, lo que ordena que los planetas no salgan de su órbita, que los peces sigan su camino, que las aves tengan su ciclo, que los árboles guarden su orden de producción, el invierno, el verano, la siega, todo esto, todo lo que se ve, los fenómenos, detrás de todo lo que hay creado hay una ley secreta.
que Dios estableció. Dios estableció la ley de que la ballena vaya a parir a Madrid y que los ríos y que las nubes vuelvan y vaya todo este ciclo virtuoso de la creación, lo estableció Dios. Pero detrás de lo que vemos hay cosas que no vemos. Detrás de los fenómenos hay leyes. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Cuando yo descubro la ley que está de esas cosas secretas y la obedezco, concuerdo con Dios. Por eso Adán fue puesto en el Edén y tenía toda la capacidad de Dios, porque estaba ligado al pensamiento de Dios y en toda la especie no había pecado. No había algo que estorbe eso. Si yo creo que se los dije más de una vez, pero se lo vuelvo a decir, tengo un encendedor prendido y pongo la mano, la acerco, ¿qué va a pasar? ¿Y si la dejo? Me quemo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy violando una ley que dice que el fuego me va a quemar. Si yo acepto la ley, la descubro y veo, entonces retiro la mano y no me quemo. Es lo mismo con la naturaleza, es lo mismo con los fenómenos. Las cosas secretas pertenecen a Dios. La naturaleza respeta, obedece, está sujeta a Dios. El único que no se sujetó a Dios por causa del pecado es el hombre. Entonces dice, las reveladas, esto, son para nosotros y para nuestros hijos para que cumplamos la ley. Si dentro de la deformación y del alejamiento del hombre por el pecado, volvemos a descubrir la ley de Dios, que dice que Dios nos ama y nos quiere salvar, y nos concordamos con Dios, estamos volviendo a simpatizar con la ley que Dios estableció. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que cumplamos la ley. ¿Entendemos el propósito de esta palabra? Muy bien. Todo este tipo de cosas, hermanos, puede llevar mucho tiempo y llevaría mucho tiempo todo, pero no nos vamos a apurar. Vamos a ir despacito para ver, primero, esa eternidad. ¿Ya está más o menos definido eso? ¿Está más o menos? Juan 1.1, Génesis 1.1, luego Hebreos 11.3, luego Deuteronomio 29.29. Muy bien, cuando Dios, Génesis 1.1, empieza a ordenar el caos que había en la creación, porque el Espíritu se movía, Génesis 1.2, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, sobre el abismo, había un caos y Dios empieza a ordenar, sea la luz, fue la luz, separó la luz de las tinieblas, el agua de arriba del agua de abajo, la tierra seca de la mojada, a esto lo llamó mares, a esto lo llamó tierra. ¿Leyeron un poquito? Muy bien. Entonces empezó un movimiento, un tiempo, una dispensación, que llamamos una dispensación, en el que Dios puso al hombre en el Edén. Tenemos el Edén, una creación perfecta, un huerto hermoso, lleno de vida, y entonces Dios puso, vamos a poner Génesis 1, Dios puso ¿a quién? Al hombre. Lo creó a imagen y semejanza de Dios. Dijimos estado del hombre al principio. Recuerden que cada dispensación tenemos estado a mí no me van a reprochar la letra, hombre al principio. Entonces tenemos un momento, un tiempo, una dispensación aquí en la que Dios ordena el huerto, ordena la tierra y pone al hombre. El estado del hombre al principio, creado a imagen y semejanza de Dios. Luego, entonces acá poníamos la cita. ¿Cuál es la cita? Génesis 1, 26, 27. Después del estado del hombre al principio, dijimos que dentro de ese momento, de ese tiempo, hay una responsabilidad del hombre. ¿Puedo preguntar algo de eso? Sí. De acuerdo a lo de Deuteronomio,
Claro, porque en este momento es la ley de la ley. Después está la ley después está la gracia. Pero siempre es lo mismo, o sea, descubrimos la ley de Dios para obedecerlo. ¿Ok? Ese va a ser el tema después cuando separemos la ley de la gracia. La responsabilidad del hombre, dijimos, Génesis 2, 16 y 17. 16 y 17, que decía, Dios le dijo al hombre, muy bien, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No del árbol que está en el medio del huerto. ¿Qué árbol había en el medio del huerto? El árbol de la vida estaba en el medio del huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el huerto. Cuando viene la serpiente y tienta a Eva, dice, del árbol que está en el medio del huerto no podemos comer. Le dijo la mujer a la serpiente. O sea, entendió mal la historia. Muy bien. Detalle que... Puede ser una pequeña observación. Que Dios le haya dicho eso a Adán antes de criar a Eva. Claro. Que Adán se lo contó a Eva. En realidad no. Porque es como que se abre un paréntesis cuando empieza a decir, el Señor lo habla, lo dice. Después como que se abre un paréntesis y empieza a un poco, como que va salto en el tiempo, empieza a decir lo que va atrás. Porque vos fíjate, a partir del versículo 26 empieza a nombrar a Eva y empieza a hablar de Eva como que... pero la crea después. Por eso el pecado de Eva, esa es la manera de o sea, el que pecó fue Adán. La que cayó por vaso frágil y por debilidad es Eva. Pero el que pecó fue Adán, porque la orden fue dada a Adán. El que no tenía que pecar, Eva le dijo comer y Adán le tenía que decir no. Si Adán no comía, no había pecado. Por eso dice Timoteo, 1 Timoteo, es a la manera de la transgresión. Fue una transgresión la de Adán, porque transgredió el mandamiento a Adán. Pero Eva pecó porque entró en la desobediencia por ella, por la debilidad. Por eso le fue bien el tema de la sujeción. ¿Está bien? Aclarado que ¿Por qué Eva le habrá preguntado a Adán, le habrá dicho que coma, si en teoría Adán le había dicho que no? ¿Por qué Eva vino y le dijo a Adán que coma, si en teoría Adán hubiese, es un supuesto? Sí. Pero si Adán le explicó bien lo que Dios le dijo, ¿cómo fue que Eva después vino y le dijo tomá, comer? Y porque bueno, pero porque la serpiente era astuta, la serpiente fue a la debilidad. Adán tendría que haber dicho no. ¿Por qué no fue Adán la serpiente? Porque sabía que la mente más... Ahí es donde Adán no tendría que haber cedido. ¿Está bien? Ahora, la responsabilidad del hombre era esta. Muy bien. El fracaso fue que el hombre comió. ¿Sí? El fracaso fue que el hombre comió. Ahí podemos poner Génesis 3 o podemos poner la misma cita para el inicio de la otra dispensación de 3:22, porque el fracaso del hombre lo llevó a conocer el bien y el mal. Ahora el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. ¿Cuál era el problema? Entró la ley del pecado en su cuerpo, que dice que el bien que quiere hacer no puede y el mal que no quiere hacer hace. Romanos 7. ¿Está bien? Esto después lo vamos a desarrollar más. Quiero que entremos en la idea del... vamos a poner Génesis 3, todo el relato, y luego siempre estos patrones los vamos a repetir en todas las dispensaciones. El estado del hombre, la responsabilidad, el fracaso y el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Génesis 3:24. ¿Cuál fue el juicio? Echó pues fuera Dios al hombre del huerto. Lo echó fuera. Muy bien, lo echó. Muy bien. Entonces, esta dispensación dijimos que se llamaría inocencia. ¿Por qué? Porque el hombre era inocente. Pero después el hombre dejó de ser inocente y entonces fue conciencia de pecado, era consciente. ¿Sabe bien y el mal?
no puede hacer el bien, no quiere hacer el mal, pero lo hace, entra en el pecado y entonces empieza la dispensación de la conciencia, el estado del hombre al principio. Acá, en la segunda dispensación es Génesis 3:22, dijimos, ¿no? La responsabilidad del hombre era Génesis 4:7, dijimos. ¿Tienen anotado eso? El fracaso del hombre, ¿cuál fue el fracaso del hombre? Génesis. No, el fracaso del hombre. ¿No es 6:5? ¿El fracaso del hombre es ¿Qué dice 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Abundó el pecado ahí y entonces viene el juicio. ¿Cuál fue el juicio? 7:1, 7:23, ¿qué pusimos? 93. ¿Qué dice? Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. ¿Cuál fue el juicio? El diluvio. El diluvio fue el juicio de esta dispensación. La segunda, primer trato en inocencia, segundo trato en la conciencia, el hombre fracasa, peca, y la tercera dispensación que empieza con Noé y su familia saliendo del arca a repoblar la tierra, le llamamos gobierno humano. ¿Por qué? ¿Por qué gobierno humano? Porque Dios estableció que el hombre iba a gobernarse entre él, se iba a controlar. Y había una ley muy suprema en esto, que era que el hombre no podía matar al hombre. El hombre no puede matar a otro hombre porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces si el hombre mata al hombre tiene que morir. ¿Sí? Si el hombre mata a un hombre tiene que morir. A través de un juicio, a través de los jueces. Ese gobierno humano, Sol, ¿me vas a dar las citas? Responsabilidad del hombre al principio. 6:9:1. No, la responsabilidad del hombre al principio no es 7:1. No, ese es el estado del hombre. El estado del hombre al principio. 6:7:1. 7:1. Génesis, no, yo puse. Génesis 7:1. Estado del hombre al principio, sale Noé de nada, con su familia. La responsabilidad del hombre, ¿cuál era la responsabilidad del hombre? Que tenía que llenar la tierra. Fructificarse, multiplicar y llenar la tierra, de nuevo. La misma que había dado al principio Dios a la tierra. El fracaso del hombre, ¿cuál fue? Que el hombre no se quiso esparcir sobre la faz de la tierra, sino que dijo, miren, vamos a hacernos un reino, vamos a hacernos una torre cuya cúspide llega al cielo, y entonces nosotros vamos a tener un solo nombre y nos vamos a quedar quietitos acá, juntitos. Yo digo, no, ¿cómo los voy a separar? Muy bien, porque Camila está aceisadísima. No vino y hizo toda la tarea. Viene el juicio porque Dios a través de la confusión, va a haber confusión, pero ahí en ese gobierno humano ya hay el desarrollo del gobierno humano. Porque ¿qué pasó ahí en el medio? Hubo un tal Nimrod. ¿Dónde está? Búsquenlo. Génesis 9, ¿cuánto está? ¿Alguien lo encuentra? ¿Alguien por ahí? ¿Que lo haya leído? 10:8. 10:8. 10:8, ¿qué dice? Cus engendró a Nimrod, que era poderoso cazador, poderoso en la tierra. El reino babilónico, viejo, el primitivo, en la tierra de Sinar, el primer reino babilónico que se estableció en la Mesopotamia, lo hizo Nimrod, en esta dispensación. Ya estableció el hombre su dominio sobre los hombres. Ya empezó el desvío de lo que son los gobiernos. Este era otro Gildo Infran, ¿viste? Ponía
Fase 1, cuarentena y volvemos todos acá. Ese fue el primer imperio hecho por un tal Nimrod, poderoso cazador delante de Dios, un hombre que desafió a Dios y dijo, bueno, vamos a hacer una torre. ¿Qué era la torre? Esa torre eran observatorios astronómicos que miraban y seguían el zodíaco, seguían las estrellas y adoraban, empezaron los caldeos, los sacerdotes, ese tipo de adoración a las estrellas. Y entonces dentro del gobierno humano tenemos una dispensación que dijimos tiene una característica muy especial, porque como Dios estableció que el hombre se gobierne a él, ese principio de gobierno humano, ese principio de esta dispensación llega hasta nuestros días. ¿Entendemos? No que la dispensación siguió, la dispensación terminó cuando vino el juicio y se confundieron las lenguas. Ahí empieza otro momento. Pero el principio del gobierno humano sigue hasta nuestros días. Si queremos entender bien Romanos 13, léanlo y entiendan cuando dice que tenemos que someternos a las autoridades puestas por Dios, es porque Dios puso autoridades en este sentido. No la puso a Cristina. A Cristina lo votan los votantes. Puso autoridades. ¿Entendemos esto? Ese principio de gobierno humano sigue hasta el día de hoy. Y si queremos entender Romanos 13, tenemos que saber esto. Si no, vamos a perder de vista toda la enseñanza de la palabra. Entonces, gobierno humano, inocencia, conciencia y gobierno humano. Muy bien, ahora empieza la cuarta dispensación. Tenemos, sale Noé del arca, se hace de nuevo, la gente se multiplica por miles, la maldad vuelve a subir, nos encontramos, lo vamos a encontrar con el cuadro de Sodoma y Gomorra en la actitud y en la actividad de la gente, o sea, la gente sabiendo que lo que no podía hacer y que lo que no tenía que hacer, pero entrando en un mundo lleno de pecado, viciado del mal. Entonces, a través de este periodo que tenemos del arca a la torre de Babel, de este periodo donde se manifiesta ahí el corazón del hombre y que el hombre fracasa y Dios los obliga a esparcirse por la confusión de las lenguas, viene una dispensación, la cuarta, que llamamos la promesa. Génesis capítulo 12. Ahora van a notar el estado del hombre al principio, Génesis capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Leo. Estado del hombre al principio. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estado del hombre al principio. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a un hombre aquí de un tiempo de oscuridad y de olvido absoluto de Dios. Dios no existía más para la raza, para el hombre. No existía más. Era todo idolatría, era todo oscuridad. Dios no existía más para esa gente. Entonces Dios, para seguir con su propósito de redimir a la raza, llama a un hombre de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era la Caldea esa, tendríamos que después ver un poco mapas y ver el tema de la Mesopotamia, donde está Irán, Irak hoy. Llama de Ur de los Caldeos a un hombre de plena idolatría, de plena oscuridad, y le dice:
Vos tenés que salir de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Ahí viene una promesa de Dios a un hombre que llama a salir sin saber a dónde iba, porque Abraham salió, dice Hebreos 11, sin saber a dónde iba, salía a una tierra que Dios le prometió que se le iba a dar. Estamos en una etapa fundacional de los reinos, de las naciones, de los mundos, de las tribus. ¿Sí? Y Dios sale a Abraham, ¿cómo lo llamó? Lo llamó. Sale sin saber a dónde iba, bajo esta promesa. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, etcétera, etcétera. Y salió Abraham para Dios. ¿Qué tenemos que saber, hermanos? Que esta oscuridad, este momento de la raza en la que Dios estaba perdido, Dios viene a su creación y llama a un hombre, y de ese hombre va a formar una nación. Ahí hay que leer y hay que empezar a entender, a recorrer, porque si ahora recorremos para atrás, dentro de este gobierno humano tenemos la historia de Babel, la de Nimrod, la del arca, el juicio, la historia de Caín y Abel, la historia de Adán y Eva, pero acá empieza la historia de Abraham. ¿Cómo se llama el hijo? Isaac, el hijo de Isaac, Jacob. Entonces tenemos Abraham. Isaac siguió ¿a quién? Al Dios de Abraham. Jacob siguió al Dios de Isaac y de Abraham. Los hijos de Jacob, ¿cuántos fueron los hijos de Jacob? 12. 13 porque tenía una hija, ¿no? 12. Los hijos de Jacob siguieron al Dios de Jacob, Isaac y Abraham, o Abraham, Isaac y Jacob. Porque ellos lo único que tenían de Dios era la referencia de los patriarcas, de sus padres. Era la única referencia, lo que contaron Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios da una promesa a Abraham, a un hombre que lo llama y el hombre sale y lo sigue. Muere el padre, tiene que hacer una estación en Harán, tiene que esperar que muera el padre y sigue, y Dios le da la tierra prometida, la tierra de hoy, la Palestina de hoy, Israel. Le da esa tierra en herencia. Y entonces ahí estamos en la fundación de una nación y en la formación de un pueblo llamado Israel, porque el nieto de Abraham, Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. ¿Se acuerdan de ese sueño que le cambia el nombre? Muy bien. Entonces, vamos a Gálatas. Gálatas. Vamos a leer 3.18 nada más de Gálatas, 3.18. Ejercicio para mi ausencia, leer la carta a los Gálatas. Leer la carta a los Gálatas, despacito, tranquilo, lo que no entienden, déjenlo. 3.18 de Gálatas. Gálatas 3.18. El otro ejercicio es empezar a aprender los libros de la Biblia de memoria. A mí me lo sabe, ¿no? Más o menos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, etc. Gálatas 3.18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. 3.6. Gálatas 3.6. 3.6.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y aquí empieza un tema que es muy importante empezar a descubrir dentro de este momento de la historia de la raza, en la que Dios estaba perdido. Dios se había olvidado, no Dios se había olvidado, sino que el hombre se había olvidado de Dios. ¿Sí? Y entonces Dios, para seguir con su propósito de redimir, forma un pueblo de un hombre que le tiene que dar muestras de su poder, haciendo ¿qué cosa? Que el hombre no podía tener hijos. Y para documentar que era Dios, de viejo él y vieja Sara, su esposa, le dio un hijo. El hijo de la promesa. ¿Por qué viejo él? Para que crea Abraham a Dios. Crea a Dios. Porque en un momento se rió Abraham. Pero se rió de su falta de fe. De no creer que Dios le podía dar un hijo siendo él viejo y siendo su mujer estéril y bien. Entonces, la promesa de Dios documenta en Abraham que este es un hecho divino. Nunca supo Abraham la dimensión de esa promesa y de esa bendición, porque todas las naciones de la tierra, ¿quiénes todas las naciones? Lo leímos en Gálatas. Los judíos, los hebreos, los israelitas, el pueblo de Abraham, terrenal, y los gentiles creyentes, que porque somos de fe, somos hijos del Padre Abraham y somos bendecidos en la bendición de Abraham. Entonces dice Dios: te voy a dar como la arena del mar, un pueblo como la arena que está en la orilla del mar, un pueblo terrenal, y como las estrellas de los cielos, un pueblo celestial. Israel y la iglesia. ¿Sí? Israel y la iglesia, todos bendecidos por el creyente Abraham. ¿Quiénes? Los creyentes que creen en Dios, que creen por la fe en Dios, son bendecidos con el creyente Abraham, son parte de esta promesa de Dios. ¿Cómo empieza la relación? Dios llamando a Abraham. ¿Cómo sigue la responsabilidad? Génesis 26, 2 y 3. Aquí se le aparece Dios a Isaac. Léelo, Lucas. Después hubo hambre, 2 y 3, perdón. Sí. Génesis 26, 2 y 3. Responsabilidad del hombre. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confiaré y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Cuál era la responsabilidad ahora de ellos? Abraham, Isaac. ¿Qué les dice Dios? Miren, van a haber problemas en esta tierra, pero esta es tu tierra y yo te voy a sostener. ¿No desciendas? No desciendas aquí. ¿Cuál fue el fracaso? Anoten, 47.1. Génesis 47.1. Ahora hay que leer más, ¿no? Porque dentro de esta dispensación de la promesa está la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la historia de José, de los sueños y demás, hasta que 47.1 que dice: vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos, sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de José. Ahí está. ¿Qué pasó? Se fueron aquí. Hambre, José, los sueños, lean
pasando dentro de esta dispensación, 1, 2, 3, 4, dentro de esta dispensación pasan muchas cosas, todo el Génesis, y entonces va Jacob con sus hijos a Egipto. Éxodo 1. ¿Cuál fue el juicio? 8 y 14. Éxodo 1, 8 y 14. ¿Quién me lo lee? 8. ¿Qué pasa? Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. ¿Sí? No, 8, 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer mármol y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahí está. ¿Qué pasó? Fueron a Egipto, sufrieron un juicio. ¿Qué fue? Pues mientras estaba José venía todo bien, pero muere José, pasan, ¿cuántos años pasaron? 430 años, 400 años. De nuevo los 430, se repite varias veces en la Biblia ese número. 400 años. Y entonces el fracaso, que no deja de haber un propósito de Dios en todo esto, detrás de todo esto. Bajan a Egipto, se muere el faraón, se muere José y viene la esclavitud, la servidumbre, la amargura y todo el peso del gozo. Muy bien. Entonces tenemos un momento en la historia de la raza en la que la Biblia va a encaminar su lectura y su palabra y su revelación solamente a la formación de un pueblo. Abraham, ya dijimos por qué Dios hizo que selle, estampe en la mente del pueblo, en la entraña, en los genes del pueblo, la historia de Abraham. Porque Abraham es padre de los árabes también. Abraham es padre de los judíos y padre de Ismael. Los árabes que hoy pelean con los judíos son primos hermanos. Ellos creen que Abraham, los árabes hoy dicen que el hijo de la promesa no era Isaac, sino Ismael. Y los judíos dicen que es Isaac. Muy bien, nosotros sabemos que es Isaac. Y se circuncidan a los 13 años. A los 13 años, porque Ismael fue circuncidado a los 13 años y Isaac a los 8 días. Muy bien. Ahora, esta dispensación, acá, Dios está, quiero que les quede esto grabado, Dios está formando una nación. Dios está formando una nación. Las manda al horno. Es literal, al horno, así se llama aquí, el horno. Y entonces están en dura servidumbre, pero ellos se apropiaron de los dioses de Egipto. Ellos adoraban a los dioses igual que los egipcios, con la diferencia que eran hebreos que criaban ganados y los egipcios no, y con la diferencia que el Dios de ellos, a pesar de los ídolos de los egipcios, el Dios de ellos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era lo único que sabían. Los hebreos en Egipto era un pueblo apartado que los metieron en servidumbre porque eran apartados, porque los egipcios sabían que eran distintos, pero eran distintos no porque ellos eran creyentes y eran adoradores de Dios. Ellos tenían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y seguían esa tradición. No tenían otra cosa. Adoptaron los ídolos, pero su Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tenían otra cosa. Y se formó una nación grande. ¿Qué hacían las parteras? El faraón dice, oye, pará, vamos a matar a los varones. Las mujeres dejan vivir, pero los varones, ¿qué hacen? Los tiramos al río. Ahí nació Moisés. Moisés en el arquita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué hacía? Le quiso poner límite con control de la natalidad, muy bien. Y entonces las parteras, ¿qué hacían? Desobedecían. Y dice el faraón, che, ¿por qué? Dice, si siguen haciendo niños. Y nosotros cuando llegamos, las mujeres son fuertes y nacen. ¿Por qué mintieron las parteras? Eso es mentir. ¿Eso es mentir, sí o no? ¿Sí o no? Si nosotros estuviésemos en el mismo lugar de las parteras, ¿qué haríamos como creyentes? Obedecer la escritura. Obedecer la palabra. Bueno, pero si nos ponen entre la espada y la pared, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos?
A mí, aunque me pongan abajo de la guillotina, yo tengo que dejar nacer un chico a pesar de la orden del rey, yo tengo que dejar nacer, porque lo supremo es la vida. ¿Entendemos? Entonces, en este tiempo de la promesa, que tenemos Génesis 12 a Génesis 50, porque a Éxodo 1, donde empieza la historia de la nación ya formada, esclavizada, después de 400 años que entraron en Egipto, viene otra dispensación más, que se llama la ley. Ahora yo quiero que sepamos esto y yo calculo que con esto, no sé si podemos terminar o por lo menos dar un pantallazo de esta última etapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? A ver, ustedes me ayudan con la historia porque ustedes ya la conocen. El pueblo está en Egipto. El pueblo está en Egipto, ese pueblo que tiene ídolos, ese pueblo que tiene los ídolos de Egipto, que nunca los abandonó, nunca los abandonó. Siempre siguieron adorando esos ídolos. Y entonces tienen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no lo conocen, pero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ellos son un pueblo que viene de esa herencia y estaban aparte de los egipcios. Los egipcios tenían el Nilo, tenían su forma de vida y ellos tenían las ovejas, su forma de vida. Cuando se hacen fuertes, cuando se hacen grandes, el faraón nuevo dice vamos a esclavizarlos porque si se levantan son más que nosotros, podemos tener un enemigo adentro de casa, los vamos a controlar. Y iban y se quejaban, si faraón, el barro está pesado, doble barro, y busque el paja usted, ya lo sometía más. Entonces necesitaban un libertador, necesitaban un salvador. Y empezaron a clamar. Y entonces empezaron a clamar y le clamaban a los dioses de los egipcios, pero le empezaron a clamar al Dios que ellos sabían que era el Dios de Abraham y Isaac. Empezaron a decir, dame una mano, ¿dónde estás? Entonces aparece en ese proceso, en la obra de Dios, nace un chico, lo ponen en el río, lo cría la hija del faraón se lo da a la madre lo instruye en la fe, y la hija del faraón lo instruye en la ciencia de Egipto, y entonces Moisés es el Salvador. Viene Éxodo. ¿Cómo saca Dios al pueblo de Egipto? A través de señales, a través de milagros, y entonces empieza un momento acá, un proceso tremendamente divino, que Dios lo llama a Moisés, la zarza que le quema los pies, que le saca las sandalias del lugar que pisa el santo, etcétera, etcétera, va Moisés y sale el pueblo. ¿Cuándo sale? La noche de la Pascua. La noche de la Pascua sale. Matan al corderito, tiene que quedar como memorial, se tiene que acordar, sale de Egipto un pueblo, ya un pueblo. Una nación, un pueblo, con muchos egipcios que se colaron dentro del pueblo. Eran varios. Se calcula más de casi 3 millones, dicen algunos. Pongámosle 2 millones de personas. Era un montón de gente. Caminando con masa de pan y con lo único que tenían puesto. Nada más. Y las joyas que le robaron a los egipcios. Y salen caminando. Se van. Cuando reacciona el faraón, dice, sí, los peores. Los persiguen, Dios abre el mar, y ellos tienen que ver los milagros. ¿Vieron las plagas? ¿Vieron las plagas? Esos milagros. Y después vieron el milagro, el mar abierto, ellos pasaron, se dan cuenta el ejército muerto, y entonces se estampa en la mente, en la imagen de esa gente, una identidad de nación. Somos el pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero del Dios eterno, poderoso, que abre el mar y que empieza a hacer señales. Siguieron porfiando, pero ya veían cosas para formar el pueblo. ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien, entonces salen y a poco andar llegan al Sinaí. Sinaí es una montaña toda
áspera, seca, no hay nada. Lo subimos con la tía Marta aquí, una noche entera, 4 horas caminando aquí. A mí también. Y a mí también. Ahí estamos, somos 3 testigos de lo que es Sinaí. Todo seco, árido, todas, pero más o menos, se supone que es lo mismo. Son todas, hagan 1000 kilómetros y son 2000 kilómetros iguales. Subimos caminando 2500 metros sobre el nivel del mar, todo ahí subió Moisés. ¿Y qué le dio Dios a Moisés? ¿Qué le dio Dios a Moisés? La ley, acá. Las tablas de la ley. ¿Te acordás de esto? No. Muy bien, Dios lo llama a Moisés, el pueblo queda abajo del monte Sinaí, Dios lo llama y le dice, yo te voy a dar una ley. Y le escribe con el dedo de Dios en piedra, escribe mandamientos. ¿Cuántos? 10. 10 mandamientos. 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a tu próximo como a ti mismo. Bueno, eso es lo que dijo el Señor. Bueno. ¿Cuál es el otro? No te harás imagen. No te harás imagen de Dios. No te hagas imagen de Dios. Ni de lo que está en el cielo, ni la tierra, ni lo que Dios. No, Dios es espíritu. No se hagan imagen. Esto es una ley. Muy bien. Ahora, vamos a la dispensación. ¿Detallamos el...? No, el Estado. No. Por eso, vamos a escribir y después seguimos. Éxodo 19. 1 al 5. Éxodo 19, 1 al 5. ¿A quién le toca leer? ¿Y además? Dale, Jacob. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Muy bien. ¿Cuál es el estado del hombre al principio de esta dispensación? Lo saca Dios de Egipto. Lo saca Dios de Egipto con mano poderosa, brazo extendido, lo lleva y ahí a poco andar lo lleva a Moisés y Dios le da la ley y dice: si ustedes hacen lo que yo les doy en esta ley, van a vivir. Ese es el estado del hombre al principio. Y la responsabilidad del hombre. ¿Sí? Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tenemos el estado del hombre al principio, Dios dando la ley. La responsabilidad del hombre, el hombre cumpliendo la ley. ¿Cuál fue el fracaso del hombre? ¿La pudo cumplir? No. ¿Y cuál fue el juicio? ¿Cuál fue el juicio ahora vamos a terminar la primera parte. El fracaso del hombre, anoten, yo les voy a leer un texto, ustedes no. Yo les voy a leer un texto que dice así. Responsabilidad del hombre. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Esto está en Romanos 10:5, esto sería parte de lo que sería la responsabilidad del hombre, ¿no? Fracaso.
Segundo libro de Reyes 17 y 25. Segundo libro de Reyes 17 y segundo libro de Reyes, ahí les voy a señalar los textos. Verso 7 y verso 17, segundo libro de Reyes, 17, versos 7 y 17. El título, en la Biblia de algunos está el título, es la caída de Samaria. Sí. Samaria era la capital de Israel del Norte. ¿Cuál fue el juicio? La dispersión. Desapareció 10 tribus del norte. Y el capítulo 25 de Segunda Reyes, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, la caída de Jerusalén. Ese sería el fracaso y el juicio. ¿Sí? Después hay otro sería Hechos capítulo 2, otro parte de este juicio cuando rechazan al Señor. Porque la ley, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina la dispensación de la ley? Cuando nace el Señor. No. Cuando muere Cristo. Cuando viene el Señor. Cuando viene el Señor. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. La ley y los profetas fueron hasta Lucas 16:16 y Romanos 10:4. Anoten. Lucas 16:16 y Romanos 10:4. Fin de la ley. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ahora miren la tarea que tenemos por delante. Tenemos que leer qué pasó de Génesis 11:12 al 50, al último capítulo, y tenemos que leer todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? Dijimos en la promesa, podríamos poner Abraham, Isaac, ¿qué más? Jacob, José, Egipto, todo lo que pasó desde Génesis 12 a Génesis 50. Acá tenemos Éxodo, pero la ley empieza cuando el pueblo sale. ¿Pero qué sale? Un pueblo, una nación sale. Y entonces Dios en el monte Sinaí, le da las tablas de la ley a Moisés. Primero le da las tablas, Moisés las rompe, después Dios se las da de nuevo, y después Dios le da la ley, y le da el tabernáculo, todas las cosas que vienen. Éxodo, acá en este tiempo, 1600 años, desde Moisés hasta la cruz. En este tiempo, Dios va a tratar con un pueblo, y ese pueblo que se llama Israel, o los judíos, Dios va a tratar con un pueblo, y ese pueblo tiene que mostrarle al mundo el único Dios verdadero, porque el mundo sigue en idolatría. Y el propósito de este pueblo para Dios es que tiene que dar cuenta, tiene que mostrar el evangelio de ese momento, que era decirle al mundo quién era el único Dios verdadero, porque el mundo era politeísta y ellos eran monoteístas. Pero para lograr ser monoteístas pasaron muchos años hasta que por fin vuelven de la cautividad de Babilonia, y recién entonces el pueblo adora al único Dios verdadero, si no siempre fue
adorador de varios dioses. Entonces tenemos un periodo muy largo, que abarca desde Éxodo 1, toda la historia de las plagas y demás, hasta que viene la ley, y todo lo que es Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, 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 etcétera. Porque, ¿qué pasó? Primero tenemos a Moisés. Pero después de Moisés, ¿quién siguió? Que entró a la tierra prometida y conquistó la tierra. Josué. Y después de Josué, ¿qué pasó? Vinieron los jueces. ¿Y cómo termina el libro de los jueces? ¿Cómo termina el último texto del libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué hubo? Anarquía. ¿Por qué? Porque el pueblo, ese Dios lo olvidó, y entonces Dios le demostraba a través de los jueces que lo volvía a rescatar, hasta que pasó un tiempo muy largo de los jueces, hasta que piden rey, y Dios le da a Saúl, el primer rey, y después de Saúl, ¿quién viene? David. Y ahí viene un rey conforme al corazón de Dios, y ahí David establece que un reino. El rey David es figura del Señor estableciendo un reino. Cuando David establece el reino, en ese momento Israel es un reino con todas las letras, pero pasaron 1000 años hasta que le entra en la cabeza a los judíos que son judíos, a los hebreos que son hebreos, a los israelitas que son el pueblo de Dios. Y entonces Salomón edifica un templo. David no lo pudo hacer. Y ese templo daba cuenta de que Dios era el Dios de Israel. ¿Entendemos el proceso, hermanos? ¿Entendemos esto? Es muy importante para leer la Biblia, porque aquí vienen Samuel, Reyes, Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, los Salmos, los Proverbios, los profetas, toda la historia de un pueblo que vivió bajo la ley. ¿Y qué decía la ley? Haz esto y vivirás. Si cumples la ley, vas a vivir. ¿Y para qué sirvió la ley? Entonces, ahí viene, hermanos, chicas, para entender por qué todo este proceso. Porque nosotros llegamos después de la ley. ¿Quién puso fin a la ley, dijimos? El Señor. Viene el Señor. Y aquí empieza otro trato, otra dispensación. ¿Cómo se llama? La gracia. ¿Por qué la gracia? Porque ahora somos salvos no por guardar la ley, sino por obedecer, por creer en el Señor por gracia. Entonces la ley dice, haz esto y vivirás. Y la gracia dice, vive y luego harás. ¿Empezamos a ver la diferencia? ¿No? Haz esto y vivirás. Vive y luego harás. Primero tienes que creer, porque por la fe vas a poder hacer lo que por la ley no se puede hacer. Ahora vamos a anotar las citas y termino con esto. Lucas 16, ya lo dije, anótenlo. ¿En dónde? No, anoten estas citas para poner dos textos fundamentales con respecto a el fin de la ley. El fin de la ley. ¿Cuándo termina la ley? Cuando viene el Señor. La ley y los profetas eran hasta cuándo? Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta cuándo. Y Romanos 10:4. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo, definitivo. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. Ahora, vamos a dejar esto ahora acá.
Y yo les voy a preguntar, ¿cuál es el estado del hombre al principio acá, en esta dispensación? Viene el Señor. Se los digo, el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿sí? ¿Cuál es el estado del hombre al principio? Que el hombre tiene que recibir a Cristo, creer en Cristo, entender que el único camino de salvación es el Señor. Juan 14:6, Juan 3:36, el que cree tiene vida eterna. Juan 3:16. El estado del hombre al principio es que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre perdido y Cristo viene a salvarlo. ¿La responsabilidad del hombre cuál es? ¿Cuál sería? Creer. ¿El fracaso del hombre cuál es? Que no creyó. En términos generales. ¿Sí? ¿Y cuál es el juicio? Cuando venga el Señor. La venida del Señor es el juicio. Porque se termina la gracia. ¿Está bien? En términos generales, después damos la cita, pero para que lleguemos, yo quiero llegar acá, porque si ustedes, ahora yo les pregunto, los profetas, ¿en qué tiempo estaban los profetas? ¿Cuál era la dispensación vigente de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cuál me dicen? La ley. ¿Cuándo reinó David? ¿En qué dispensación reinó David? Con la ley. Moisés, ¿cuándo vivió? Vivió antes de la ley y después de la ley. Quiere decir que hubo un tiempo muy grande antes, 2000 años, y 2000 años para acá, más o menos, repartiendo los 4000 de antes, ¿sí? Un tiempo en el que no había ley. Y un tiempo en el que había ley. Y entonces, el tiempo en el que no había ley y el tiempo en el que había ley, y luego de la ley viene la gracia que termina con la ley. Esto es muy importante entenderlo para, yo dije, que si sabemos dividir los tiempos vamos a interpretar la Biblia. Primera cosa, que la Biblia se interpreta de forma literal, gramatical y no alegórica. Solamente de forma literal, lo que dice, lo que leemos y entendemos, eso es lo que tenemos que definir como interpretación, como hermenéutica, interpretación de la Biblia. Y entonces, al leer la Biblia, ahora vamos a aplicar cada cosa en su lugar. Romanos, capítulo 5. Verso 12. Vamos a terminar. Yo no voy a estar, les dejo como lección, primero leer Gálatas y después ir leyendo todo esto. Lean la historia, lean Génesis. Una propuesta, si quieren, muchachos, júntense y lean entre ustedes. Agarren Gálatas y léanlo, agarren Romanos y léanlo, o agarren la historia de Moisés, ahora vamos a empezar con eso, léanlo, si quieren hacerlo. La versión de la Biblia es literal y gramatical, no alegórico. Histórico, gramatical, literal, no alegórico. Sí. ¿Qué es alegórico? ¿Qué es alegórico? Algo alegórico, por ejemplo, ¿cuántos canastillos soñó el panadero del faraón que tenía sobre su cabeza y que después le cortaron la cabeza? 3. ¿Se acuerdan la historia de que uno soñó, que el copero soñó, que el panadero soñó? Entonces el panadero soñó 3 canastillos. Entonces yo digo que esos 3 canastillos significan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se me ocurre a mí pensar así. Yo digo eso. ¿Está bien eso? ¿Eso sería una forma de interpretar la Biblia lógica? No, eso es alegórico. Cada uno interpreta la Biblia como se le antoja. Ahora, si yo leo que la Biblia dice que no tengo que hacer esto, que tengo que la gracia, si yo leo lo que leo y entiendo lo que entiendo por la forma gramatical, histórica, y esa es la forma de interpretar la Biblia. Porque así lo interpretó el Señor.
porque así lo interpretaron los apóstoles, porque así lo interpretaron los primeros discípulos y porque así lo interpretaron los judíos, los rabinos históricamente. Esta de la alegoría nació por el siglo II, III, empezaron los hombres a inventar cosas y ahora está de moda de nuevo. Entonces yo leo, por ejemplo, que hay 3 canastillos y digo que eso es la doctrina de la Trinidad. Pues se me ocurrió. O leo que el hijo pródigo viene, que el padre del hijo pródigo, y entonces interpreto que el hijo pródigo es el Israel que se apartó de Dios y que ahora está volviendo a Dios. Esa es mi interpretación del hijo pródigo. Eso es alegórico. ¿Está bien? Hay una alegoría en Gálatas, pero eso es una inspiración de Dios en la boca del apóstol. No es una alegoría inventada, es una palabra inspirada. Entonces, se descarta completamente la interpretación alegórica porque es caprichosa, porque cada uno lo interpreta como quiere, y eso tiene que ver con la profecía, para interpretar la profecía. Si yo interpreto la profecía alegóricamente, ni existe Israel, ni existe el reino, ni existe el milenio, ni existe, porque el milenio es una costumbre que escribió Juan. La tribulación, que está ahora estamos en la tribulación. Bueno, no está la tribulación, está todo lo que se te puede ocurrir pensar de acuerdo a cada uno. O sea, cada uno de nosotros interpreta como quiere. No, hay una hermenéutica, que es la ciencia que estudia la Biblia, que dice definitivamente que no se puede interpretar alegóricamente, sino que se tiene que interpretar gramáticamente, históricamente, como leemos. Noé salió del arca. ¿Qué entendés por eso? Noé salió del arca, no entendemos otra cosa. No entendemos que fue así, entendemos eso. Muy bien. Eso es alegórico. Entonces, interpretación literal. ¿Qué otra cosa estaba diciendo? El 100% la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? 100% la escritura es toda inspirada por Dios. Ni una jota ni una tilde está fuera de lugar. La escritura se interpreta a sí misma, y si sabemos dividir los tiempos vamos a interpretar bien las escrituras. Entonces, frente a este cuadro, Romanos capítulo 5, verso 2 y termino. Leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por nombre, y por el pecado la muerte, separación de Dios, no la muerte literal, la muerte física también fue el producto de la muerte física. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sí? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sol. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Porque esto es tuyo. Yo vengo y te lo robo. Y me dicen, ¿qué hiciste? Nada. Le saqué esto a Sol. No se lo robaste, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenía Sol, sí, pero él no, ahora es mío. Porque no hay una ley que diga que eso es de Sol y ahora es mío, y si yo se lo saco es Sol. No hay ninguna ley. Antes no había ley. Entonces no se inculpa de pecado. Yo no tengo culpa porque no tengo una ley en contra. ¿Entendemos esto? No estoy incumpliendo nada. No estoy incumpliendo nada. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no hay ley, no se inculpa de pecado. 14, verso 14. No obstante, quiere decir que a pesar de que no había ley y no se inculpaba de pecado, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. A ver, no había ley y no había culpa, pero había muerte. ¿Y por qué? Si no eran culpables, porque no había ley, pero había muerte.
Adán llegó a la figura de que había de venir. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién? Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del nombre de Jesucristo. A ver si entendemos. Antes de la ley no había pecado, pero no a la manera de la transgresión. ¿Y entonces por qué morían? ¿Por qué morían? Porque el Señor impuso que iban a morir. Porque el Señor impuso que iban a morir. No, ¿por qué morían? Si no eran culpables. ¿O sí eran culpables? Había pecado. Capítulo 1. No me pregunten, vamos a la Biblia. Capítulo 1. Capítulo 2. Perdón. Verso 12. Romanos, ¿no? Sí, sí. Muy interesante que lean los primeros 8 capítulos de Romanos. Detenidamente, muy detenidamente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos de nuevo. Antes de la ley no había pecado a la manera de la transgresión de Adán, que Adán transgredió la ley de Dios. Pero había pecado porque había muerte. Había muerte porque había pecado, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero no a la manera de la ley, porque la ley fue después. Verso 12. Es como que fuera la manera de la conciencia. Bueno, porque ya Verso 12. Bien, Ana. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Sí? Los oidores oyen la ley, no, los hacedores de la ley serían justificados. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren qué misterio es este. Miren qué profundidad llega acá. Cuando no había ley, los hombres eran culpables porque tenían conciencia de Dios y de la ley. No podían matar. Y el que mataba, mataba consciente de que estaba transgrediendo una ley moral establecida por Dios en la raza. No hay excusa. El hombre siempre está bajo pecado. No hay excusa. Por eso, cuando hablan de los gobiernos de hoy que no quieren tener conciencia, violan la conciencia y ellos dicen que no hay conciencia. Que el hombre no tiene conciencia. Sí tiene conciencia. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende solo esto? Entonces, la ley, ¿para qué? ¿Por qué la ley? Romanos 5:20. Hagámoslo corto. Lean después, sigan leyendo, ¿no? A ver, vamos a terminar de leer. Verso 16, vamos a terminar de leer. 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. El don es Cristo. El uno que pecó es Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don
perdón vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, bueno, el juicio vino por un solo pecado, por el de Adán. Y el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de Adán, uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Entendemos esto? Como el pecado, la ley se introdujo para que el pecado sea pecado. Ahora hay una ley que dice que yo no le puedo sacar esto a sol porque es un pecado. Ahora la ley dice no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, honrarás al Señor, no te harás imagen, etcétera, etcétera, etcétera. La ley dice esto y si vos transgredís la ley, entonces vas a pecar. Vas a ser consciente de que estás pecando porque hay una ley. La ley se introdujo para que el pecado sea pecaminoso, sea más grave, para que el pecado abunde. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia para salvación. Gálatas, y terminamos. Miren si tienen que leer, ¿no? Gálatas, capítulo 3, verso 23. Vamos a leer el verso 22 porque está hablando de la promesa de Abraham. Gálatas 3, 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es ayo? ¿Qué es ayo? ¿Qué es ayo? Ayo es un cuidador. Ayo es un encargado, un tutor. Yo tengo un hijo, me muero, queda huérfano, puede que el huérfano es chico y se lo doy a él para que lo cuide. Él es el ayo de ese chico, el encargado, el tutor. Entonces, la ley se introdujo para que el pecado abunde. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pero la ley es la encargada de que sea nuestro ayo, nuestro encargado de llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley dice que yo no puedo cumplir la ley. Como no puedo cumplir la ley, porque no la puedo cumplir, y me demuestra que soy pecador porque no puedo cumplir la ley, entonces fue necesaria la redención en Cristo. Y Cristo vino y la ley llevó a la raza, al mundo, a la conciencia del hombre, llevó la ley a la necesidad de un redentor. ¿Entendemos? ¿Entendemos esto? Bueno, aquí está toda la carta a los romanos, toda la carta a los gálatas, mucha parte del Nuevo Testamento y un cambio de dispensación, de trato de Dios con el hombre. Antes era para el pueblo de Israel, la ley era para Israel, ahora es judíos y gentiles que bajo la gracia de la salvación en Cristo por la fe somos salvos. No tenemos que cumplir la ley, pero sí la podemos cumplir si obedecemos al Señor. Si seguimos al Señor vamos a poder cumplir la ley.